tubo Venturi, cuyo fundamento consiste en una salida de presión aquí, a la derecha del punto A, y otra salida en otro punto B. Este tubo es capaz de medir la caída de presión entre estos dos tubos haciendo uso de un manómetro. La única restricción de este manómetro es que el fluido no sea soluble o no sea miscible con el flujo que yo quiero medir. Entonces, bueno, este flujo conduce agua a 60 grados centígrados. Me dicen la gravedad específica de este fluido manométrico. Es de 1.25. Bueno, esto equivale al cociente de la densidad de ese fluido entre la densidad del agua a 4 grados centígrados. Entonces, bueno, yo puedo deducir que es algo ligeramente más denso que el agua, probablemente sea un aceite. Calculé la velocidad en la sección A y el flujo volumétrico de agua. De igual manera, para este caso vamos a requerir la ecuación de Bernoulli para analizar las velocidades en los puntos A y B. A su vez, cuando este sistema llega al equilibrio, bueno, a partir del fluido en el punto A, hay una presión descendente, el fluido en el punto B tiene otra presión descendente. Como el punto B está más elevado que el punto A, bueno, hay una caída de presión aquí. La presión en el punto B es menor, ligeramente menor que en el punto A, por eso el fluido está desplazado de este modo. Es decir, la presión en el punto A es mayor que en el punto B, por lo que se desplaza el fluido manométrico hacia la derecha y arriba. Este desplazamiento equivale a 1.18 metros. Aquí vamos a combinar dos ecuaciones, la ecuación de Bernoulli con la ecuación en estática de este manómetro. Vamos a analizar cómo podríamos realizar el cálculo. Bueno, de inicio, la gravedad específica del fluido a 60 grados centígrados ya la tenía, es la gravedad específica del agua. Sí. ¿Cuál era el valor? 9.65. Gracias. Bueno, estos son kilonewton por metro cúbico. Bueno, en este caso, para aplicar primero ecuación de Bernoulli, yo requiero fijar los puntos A y B. Como yo necesito saber la velocidad en A y el flujo volumétrico total a través de este tubo, bueno, me conviene elegir estos dos puntos para plantear la ecuación de Bernoulli. Entonces, aquí estaría planteando que la energía en el punto A va a ser igual a la energía en el punto B. Bueno, todo lo que tiene aquí subíndice 1 va a ser el punto A. Si tengo caída de presión, si tengo Z, si tengo elevación y si se presenta velocidad. De aquí que conozco, solamente conocería la elevación, porque conozco directamente Z1 menos Z2, que es el delta de altura entre estos dos. El diámetro interior es de 200 milímetros, el diámetro interior en la sección del punto A es de 300 milímetros. Es el mismo flujo, pero no es la misma área. Las dos velocidades en B y en A son diferentes. Entonces, velocidad 1 y velocidad 2 son diferentes. A su vez, presión 2 no la conozco, pero podría consultarla haciendo un equilibrio de fuerzas aquí en el manómetro. Entonces, así como está la ecuación de Bernoulli, yo tengo tres variables. A grandes rasgos, la diferencia de presión, la diferencia de alturas y la diferencia de velocidades al cuadrado. Necesitaría al menos otras dos ecuaciones para poderlo resolver. Una ecuación es la ecuación de continuidad, que ya hemos aplicado antes. Para un líquido que no es compresible, la densidad es constante, entonces también es válido aplicar flujo volumétrico constante. Esto sería área en el punto A, le voy a poner 1, al punto B 2, por velocidad en el punto A es igual a área en el punto 2, en el punto B, por velocidad en el punto B. Las áreas las puedo conocer. Entonces, a partir de esta ecuación yo podría obtener la relación entre B1 y B2.
Eso me reduce una variable acá. Tengo estas dos ecuaciones. La tercera ecuación es la ecuación del manómetro. En el manómetro yo puedo plantear una diferencia de presiones entre dos puntos que yo elija. Lo más fácil sería, si hacemos ahí un acercamiento, sería por ejemplo, bueno, en el punto B y en el punto A, yo requiero saber la diferencia de A menos B, de la presión en A menos la presión de B. Entonces aquí, a pesar de que este fluido se encuentra en movimiento, el manómetro alcanza un estado estable, alcanza estado estacionario, la velocidad es constante, el flujo volumétrico es constante a través de este tubo que transporta agua. Entonces la presión es constante en A y en B, por lo que entra la misma cantidad de masa hacia el tubo del manómetro en ambos lados. Yo puedo asumir que esto está estático. Entonces puedo aplicar principio de Pascal. El principio de Pascal estático, tal como lo hemos visto anteriormente, bueno, me dice el principio de Pascal que cualquier fuerza que empuja un fluido se expande en todas direcciones. A su vez, la hidrostática me dice que las presiones a la misma altura son iguales. Si tengo acá presión en B, aquí está igual la presión en B. Si tengo acá presión en A, aquí también tengo presión en A. Entonces yo puedo aplicar un balance aquí, aplicando principio de Pascal para encontrar la presión en B, cómo se relaciona con la presión en A. Bueno, los fundamentos de los manómetros son los siguientes. Básicamente necesitamos expresar la presión en B en términos de la presión en A. Yo puedo considerar si que esta presión en A empuja hacia abajo, en esta sección empuja hacia arriba, en esta sección empuja hacia arriba. Igual puedo plantear cómo la presión en B se relaciona con el resto de las presiones. Bueno, vamos a plantear entonces la ecuación. La presión en B, esta que está acá arriba, está en equilibrio, esta de acá, está en equilibrio con las presiones que vienen de sumar la presión en A, con la presión en esta columna, con la presión en esta parte del manómetro, con la presión aquí y la presión aquí. Hay una restricción. En manómetros, si yo tengo el mismo fluido a la misma altura, es posible cancelarlo. Puedo cancelar esta sección porque es el fluido manométrico a la misma altura. ¿Qué más podría cancelar? Puedo cancelar esta sección porque es el mismo fluido agua a la misma altura. A pesar de que esta distancia yo no la conozco, por eso le ponen Y, estas dos se cancelan. Digamos, la presión es igual aquí hacia abajo y aquí la presión con la misma magnitud empuja hacia arriba. Me queda esta sección. Entonces, la presión en B la voy a igualar con la presión en A. Aquí habría que tomar una convención de signos. Es más fácil para respetar la convención de signos que hemos estado trabajando. Si empuja hacia abajo, positiva. Si empuja hacia arriba, negativa. La presión en A es positiva, que estaría empujando desde este punto hacia abajo. En esta columna también la presión es positiva, empuja hacia abajo, y yo conozco esta altura y conozco que está lleno de agua. Entonces la presión en A más la de esta zona, que es densidad por gravedad por altura, o bien peso específico por altura. Sería peso específico del agua por la altura de 1.18 metros, la pongo positiva, y del otro lado igual, pero es negativa y contiene el otro fluido. Recuerden que la gravedad específica que nos dan de 1.25 representa el cociente de densidad del fluido entre densidad del agua. Esto se cumple también la misma relación con peso específico. Puedo decir peso específico del fluido manométrico entre peso específico del agua es igual a 1.25. Yo puedo despejar peso específico del fluido manométrico
aquí y sería 1.25 por peso específico del agua por altura. La altura es 1.18 metros. También, lo que cambia es que es otro fluido, que tiene una densidad 1.25 veces mayor que la del agua. Ya está esa zona, me falta la que está acá arriba. De aquí hacia arriba mide 0.46 metros y contiene agua. Entonces la presión debería ser negativa. Sería menos peso específico del agua y la altura es 0.46 metros. Yo puedo conocer, bueno, prácticamente todas estas operaciones en términos de PA y de PB. Necesito, bueno, de esta ecuación, que es la ecuación del manómetro, podría despejar presión de A menos presión de B entre gamma, porque eso directamente está en la ecuación de Bernoulli. Entonces vamos a hacer lo siguiente, a la ecuación de Bernoulli, bueno, le llamo 1, a la ecuación de continuidad le llamo 2, a esta tercera ecuación del manómetro le llamo ecuación 3. Bueno, lo siguiente sería, recurrimos a la ecuación de Bernoulli. Vamos a reorganizar los términos para obtener la diferencia de presiones en el punto A y B respectivamente. A continuación tomamos la ecuación de Bernoulli, que nombramos como ecuación 1, y bueno, vamos a hacer álgebra. Me conviene relacionar presión 1 con presión 2, el 1 es el punto A, el 2 es el punto B, y despejarlo. Yo puedo reacomodar la ecuación de Bernoulli como presión en el punto A, o 1, menos presión 2, entre gamma. Estos tienen el término semejante gamma, y específicamente es del agua. Sería más la diferencia de altura Z1 menos Z2, y esto me va a quedar igual a la diferencia de velocidades al cuadrado. La 2 al cuadrado menos la 1 al cuadrado entre 2 veces G. Nada más. Bueno, aquí es lo que yo puedo simplificar. Z1 menos Z2 lo puedo conocer porque tengo esta diferencia. Entre el punto B y el punto A existe 0.46 metros. Solamente que, bueno, Z1 menos Z2 sería este valor negativo. Yo puedo tomar esto como 0 y esto de arriba el eje. 0.46. Z1 menos Z2 representa la distancia desde A hasta B. Hasta acá arriba. Bueno, lo que vamos a hacer luego de la ecuación 3, vamos a despejar presión, bueno, la diferencia de presiones. Ajá, presión 1 y presión 2. Presión B, bueno, la voy a retomar y la voy a escribir aquí abajo. Para tener la misma notación, la B la voy a cambiar por un 2. Sería presión 2 es igual a presión 1 más todo esto. Ahí vamos a factorizar el peso específico del agua. Sería más, aparece aquí, aquí y aquí, entonces lo puedo factorizar. Lo pueden factorizar como peso específico del agua por este número, 1.18 menos 1.25 por 1.18. Y del tercer término es menos 0.46. Pero la gama de 1.25. Ok. Bueno, haciéndolo entonces de manera más rigurosa, aquí estrictamente, como me comenta su compañero, este dato
sería el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Bueno, así como comentábamos. Si la gravedad específica está en función de la densidad del agua a 4 grados centígrados, estrictamente el peso específico del fluido es 1.25 por el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Sería exactamente 1.25 por 1000. Esto son kilogramos entre metro cúbico. Y esto por G. Densidad por gravedad me da peso específico. Y sería el peso específico del agua a 4 grados centígrados. La aceleración de la gravedad es 9.81 metros por segundo cuadrado. Esto me da lo mismo, 1.25, pero multiplicado por 9.81. Aquí kilogramo metro entre segundo cuadrado me da newton. Esos son newton entre metro cúbico. Por este factor 1000, de ahí salen los kilonewton de la tabla. Entonces, bueno, si retomamos la ecuación, me va a quedar ahí un factor diferente, pero finalmente es un número. Cambiamos entonces presión de B de la ecuación anterior, que es la ecuación 3. Lo cambiamos por 2. Presión de A es P1. Y lo que puedo factorizar en este caso sería este término y este término. Y este queda numéricamente ahí explícito. Si quieren lo hacemos numérico. Bueno, ¿cuánto les da este valor? Hay que hacer la operación de peso específico del agua por 1.18 menos 1.25. Ahora por peso específico, este sería del fluido. Menos peso específico del agua. Y eso es un número. Eso me daría numéricamente la resta de presión 1 menos presión 2 menos presión 1. La presión, bueno, es una diferencia de presión. Bueno, sí, entonces esta operación les debe dar 7.5 y deberían ser kilopascales. Y sí, tienen que tener unidades de presión. Entonces de aquí, de la ecuación de Bernoulli, yo sé que presión 2 menos presión 1 es menos 7.5 kilopascales. Bueno, ¿qué significa esto? Sí, como nos dio aquí la diferencia de presión 2 menos presión 1 negativa, significa que el punto 1, que es el punto A, tiene una presión mayor. Es mayor la presión en el punto A que en el punto B. Por eso desplaza el manómetro hacia abajo. Esto me reduce una variable. Yo ya puedo calcular presión 2 menos presión 1 de la ecuación de Bernoulli. Si retoman la ecuación de Bernoulli, yo ya la puedo organizar como la tengo acá arriba. Presión 1 menos presión 2 ya me dio un número. Sí, está bien. Sí, en este caso presión 1 menos presión 2 ya nos dio un número. Nada más hay que invertir aquí. Esto es igual, cambiándole el signo a todo. Presión 2 menos presión 1 es 7.5 kilopascales. Aquí no factorizamos, por eso lo calculamos numéricamente, porque, bueno, por esa simplificación del peso específico del agua. Si hubiésemos simplificado, bueno, aquí se eliminaría con este. Vamos a ponerlo numéricamente, 7.5 kilopascales entre, ahora sí, peso específico del agua, que son 9.8, el del agua es 9.6, ¿no? 65 kilonewton entre metro cúbico. Este es del fluido que pasa por el tubo a 60 grados centígrados. Más Z1 menos Z2, vamos a ponerle ya número.
Z1 menos Z2 yo lo puedo determinar de aquí. Z1 menos Z2. Lo que podrían hacer fácilmente si no saben qué número poner, coloquen un nivel de referencia. Por ejemplo, yo puedo decir, en el punto A mi nivel de referencia es 0. Y de aquí hacia arriba, hacia el punto B, hay 0.46 metros. Z1 es 0. Z2 es 0.46. 0 menos 0.46 me da negativo. Entonces aquí sería menos 0.46 metros. Y esto es igual al cuadrado de las velocidades entre 2 veces gravedad. Sería velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros por segundo cuadrado. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 4. Noten todavía que tengo dos variables, velocidad 2 y 1, pero yo puedo reducir a una utilizando la ecuación 2, que es la ecuación de continuidad. Bueno, como me piden velocidad en la sección A, voy a despejar velocidad 1. Para mí A es 1. Entonces de la ecuación de continuidad, de la ecuación 2 despejen velocidad 1. Velocidad 1, sí. Entonces área 1, velocidad 1 es igual a área 2, velocidad 2. Me conviene despejar velocidad 2. Más bien, para que la 4 me quede en términos solo de velocidad 1. Velocidad 2 sería velocidad 1 por área 1 entre área 2. Este cociente de áreas yo lo puedo expresar como un cociente de diámetros. No es necesario calcular estrictamente el área, porque en este caso tienen factores comunes. El área se calcula como pi por diámetro al cuadrado entre 4. Sería diámetro 1 al cuadrado entre 4. Y el área 2 se calcula como pi por diámetro 2 al cuadrado entre 4. El factor común es pi entre 4. Entonces esta ecuación la vamos a llamar ecuación 5 y la vamos a sustituir en ecuación 4. Yo obtengo que velocidad 2 es velocidad 1 por el diámetro en el punto A al cuadrado entre el diámetro en el punto B al cuadrado. Hay que sustituirla allá arriba en B2. Y me va a quedar una sola ecuación donde la única incógnita es la velocidad. Entonces la ecuación 4 les quedaría, bueno, ¿cuánto nos da 7.5 entre 7.65? 0.78. Ok. Esto debería de tener unidades de metro, ¿sí? 0.78, a eso le restan 0.46, les da una longitud. 0.78 menos 0.46. Ok, 0.32. Sí. Y eso es igual, bueno, aquí ya lo vamos a, puedo pasar esto por 2, por 9.81. La velocidad 2 la pueden expresar como velocidad 1 por esta diferencia de diámetros. Sería diámetro 1 al cuadrado entre diámetro 2 al cuadrado. Y todo esto va al cuadrado. Como esto es un cociente de diámetros, es adimensional, entonces no se necesitan convertir unidades. Y eso menos la velocidad 1 al cuadrado. Ahí pueden factorizar velocidad. Esto me quedaría, bueno, esto es un número, 0.32 por 2 es 0.64.
por 9.81 les da un factor. Me da 6.27. Les queda metro cuadrado entre segundo cuadrado. Es igual al cuadrado de la velocidad. Sí es homogénea la ecuación. Y aquí pueden factorizar velocidad al cuadrado. Pueden factorizar velocidad 1 al cuadrado por este cociente de diámetro. Sería diámetro 1, lo voy a poner a la cuarta, a la 2 por 2, entre diámetro 2 a la cuarta, menos 1. Entonces de ahí puedo despejar velocidad. Hay que colocar este factor acá dividiendo y a eso le sacamos raíz cuadrada para determinar velocidad. Ese sería el procedimiento para determinar velocidad. Ya tienen el valor de la velocidad. Si despejando de ahí velocidad, bueno, entonces nos da 1.237 metros por segundo. Este cociente de diámetros menos 1 es adimensional. Lo pasamos acá multiplicando y a todo eso le sacamos raíz cuadrada. La raíz de metro cuadrado entre segundo cuadrado es metro entre segundo. Entonces este es el resultado del primer inciso, que es la velocidad que se tiene en el punto A. Bueno, el resto es el flujo volumétrico. Yo calculé aquí entonces la velocidad 1. Velocidad 1 es 1.237 metros por segundo. Por lo tanto, el flujo volumétrico de la ecuación de continuidad, le voy a poner volumétrico, bueno, es área por velocidad. Aquí sí requiero el área. Es el área en el punto 1, en el punto A, por la velocidad 1. En el punto A yo tengo un diámetro de 300 milímetros. Esa era D1, D2 es 200. Entonces sería pi por el diámetro, ahora sí lo requiero en metros. 300 milímetros, lo divido entre 1000 y son metros, 0.3 metros. Eso es el diámetro al cuadrado entre 4. Eso les da el área. Y por la velocidad de 1.237 metros por segundo, nos da el flujo volumétrico. Y esto debería estar en metros cúbicos dividido por segundo. Sí. Bueno, 0.087 más o menos metros cúbicos por segundo. Bueno, noten que lo calculamos con el punto A, pero es válido también utilizar el punto B si yo tuviera la velocidad. El flujo volumétrico sí es constante, la velocidad no.